¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la lectura y comentario de la carta que escribió el apóstol Pablo a los creyentes de la ciudad de Filipos. El capítulo 1, los párrafos 1 y 2 nos dicen así. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este día, en esta oportunidad, iniciamos esta lectura y nuestro comentario sobre esta misiva de Pablo a los creyentes de Filipos, que se considera fue escrita entre los años 60 y 61 de nuestra era. Era una ciudad ubicada cerca del río Gangites, en Grecia, y en la región de Macedonia Oriental, a unos 20 kilómetros del puerto de Neápolis, que daba acceso al mar Egeo, y que Pablo visitó por lo menos en 3 ocasiones. En sus alrededores había minas de oro y su población estaba formada por romanos, macedonios y orientales, entre quienes se hallaba un buen número de judíos, entre quienes también estaban los creyentes que seguían el Evangelio de Cristo. Según algunos comentaristas, en Filipos se estableció la primera iglesia cristiana de Europa. La carta la presenta Pablo, incluyendo a su fiel discípulo y compañero de ministerio, Timoteo, a quien Pablo consideraba su hijo en Cristo, y se refiere a ambos como siervos de Jesucristo. Pablo también escribió esta carta durante su custodia en Roma, en donde permaneció por 2 años esperando comparecer ante el César, y la dedica a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. La iglesia de los discípulos, establecida en Filipos, fue iniciada por el propio Pablo cerca del año 50, durante su segundo viaje ministerial, referido también en el libro de los Hechos en el capítulo 16, entre los párrafos 11 al 40, en donde refiere a Filipos como una colonia y ciudad principal de esa provincia, y donde fue encarcelado acusado por unos explotadores que usaban a una adivina para obtener ganancias por sus dichos, pero que al seguir a Pablo y a sus colaboradores, señalándolos a gritos como siervos del Dios Altísimo, colmó al apóstol, que echó fuera al demonio de adivinación que tenía la joven, y eso acabó con el negocio de aquellos. En esa cárcel es donde sucedió la liberación milagrosa por medio de un temblor de tierra, y a causa de ello el carcelero y su familia creyeron en Jesús y fueron bautizados por Pablo. Luego, Pablo exigió que los magistrados que le habían hecho azotar y poner en cadenas fueran a darles su auto de libertad en persona. Y así sucedió. Todo esto en Filipos. Así que desde ese evento la comunidad de creyentes creció, y a ellos es a quienes dirige su carta y saluda a los obispos y diáconos, que ya eran parte de la estructura de esa iglesia. Los obispos eran creyentes que por su desempeño en el servicio a los creyentes y buen testimonio habían alcanzado una posición de liderazgo, pero no era un escaño jerárquico religioso, porque ellos debían estar casados con una sola mujer y gobernar bien su propia casa, según leemos en la carta de Pablo a Tito en el capítulo 1, versos del 6 al 9. Los diáconos eran aquellos creyentes que destacaban por su desempeño en diferentes áreas de servicio a la congregación, y que en algunas organizaciones cristianas de nuestro tiempo se conocen como edecanes, tanto las damas como los varones. Y les envía gracia y paz. Reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es notable que Pablo no rubricaba sus saludos o las bendiciones que declaraba sobre los creyentes a nombre propio, sino siempre en el nombre de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así, nosotros, cuando declaremos bendición sobre nuestros hermanos en la fe o seres queridos, debemos hacerlo todo a nombre de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.